Desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina venimos trabajando por la divulgación del patrimonio cultural e histórico de nuestro pueblo. Importantes trabajos como es la edición de libros, DVD, CD, jornadas históricas, pues son los que recogen toda la información que un gran número de villanoveros han ido aportando con sus trabajos de investigación. Agradecemos y animamos para que sigan trabajando por desempolvar toda la historia que tiene nuestro pueblo y que se siga conociendo tanto en la localidad como fuera de nuestro municipio. También hemos trabajado poniendo en valor algunos de los monumentos que tenemos, poniendo también paneles informativos. Como ejemplo tenemos el Batán, el yacimiento de la ermita de Santa Potenciana ligado a la patrona de nuestro pueblo, a nuestra historia, la Cruz de los Ganchos, la Casa del Conde de la Quintería, las cuevas de Lituergo, la Casa de Posta, y todo eso lo hemos centralizado en un gran edificio que es el centro de visitantes, donde podemos hacer un paseo por todos estos edificios, incluso por algo que también es un paraje natural y que tiene una gran importancia para nosotros y para el resto de los hombres y mujeres que puedan visitarnos en nuestro pueblo y en nuestra comarca, que es Sierra Morena. Con este trabajo que presentamos, tratamos de que los habitantes de nuestro pueblo conozcan un trozo muy importante de la historia de nuestros antepasados, tanto de la forma de vida reflejada en la evolución arquitectónica que tiene el mayor monumento que tenemos en nuestro pueblo, la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. Estoy convencido de que cuando vea este vídeo va a disfrutar conociendo aún más la historia de nuestro pueblo, sabiendo de numerosos detalles históricos y de hechos que pasaron a lo largo de los siglos y que han quedado reflejados en las paredes de la iglesia. Gracias al gran trabajo de investigación que Pedro Arenas ha hecho y a la capacidad de transmisión, no quiero dejar de agradecer a la familia Gallego Medina por la cesión de unas imágenes que se corresponden con la finalización de la fachada de nuestra iglesia, que nos traerán emocionantes recuerdos de nuestro pasado más reciente. Un castillo medieval construido por los musulmanes para defenderse del avance de la reconquista del rey Fernando es el origen del magnífico templo de Villanueva de la Reina. A mediados del siglo XIII, sobre los restos del castillo, comienza a construirse el primer recinto religioso. Lo que empieza siendo una iglesia de trazas románicas, como muestra la portada lateral que daba acceso al templo, termina por convertirse en una basílica gótico-mudéjar, estilo vigente durante los siglos XIV y XV. La fábrica actual de la iglesia es de estilo renacentista. Es durante la primera mitad del siglo XVIII cuando se levanta la capilla del Sagrario, también llamada del Rosario, claro ejemplo del rococó andaluz.
Hasta finales del siglo XIX no se construyen la portada sur y la torre campanario, de planta cuadrada y estructurada en 2 pisos, completando de este modo un espléndido conjunto de estilos arquitectónicos que convierten la iglesia de Villanueva de la Reina en una auténtica joya arquitectónica en la provincia de Jaén. La iglesia de Villanueva de la Reina es una impresionante obra arquitectónica que nos permite leer el paso del tiempo a través de nuestra cultura. Sus muros son libros abiertos que pregonan fragmentos de nuestra historia desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Para realizar un estudio de la evolución histórica de nuestra iglesia, empezaremos por echar un vistazo a la planta. En la planta vemos cómo en la cabecera los muros son mucho más gruesos. Son de mampostería sin labrar, piedras sin labrar o de labrado muy tosco. Eso nos está indicando que es la parte más antigua de la iglesia, es la construcción medieval. Vemos como un tramo de muro unido a otro muro más grande por una base de mampostería. Con esta distribución es fácil adivinar cómo era la construcción medieval original, una construcción rectangular que continuaba por los lados. Esta construcción era una construcción defensiva y a esa conclusión se llega por 2 vías. La existencia de elementos constructivos que han perdurado hasta nuestros días y las referencias históricas. Los elementos constructivos son de carácter defensivo. El matacán, aún quedan 2 ménsulas que son restos de un antiguo matacán desaparecido. El matacán es un elemento que aparece en las construcciones defensivas para el control y la defensa de la vertical. La escalera, también perdura el acceso de un tramo de escalera interior que comunicaría con la planta alta de la fortificación. El pozo. Un pozo es elemento indispensable en toda fortificación para asegurar el abastecimiento de agua. Luego hay también muchas referencias históricas que nos hablan del carácter defensivo de esta construcción. Las encontramos en la relación de hechos del condestable Miguel Luca de Iranzo, donde aparece hasta 9 veces la referencia al castillo de Villanueva. También tenemos la referencia a través de Antonio Terrones Robles, donde en numerosas ocasiones habla también del castillo de Villanueva. En toda esta construcción defensiva medieval hay un elemento que no es defensivo, sino claramente religioso. Es esta portada, que se ve claramente que es una portada de una iglesia. Una construcción militar no tiene una portada con decoración. Por lo tanto,
Ya tenemos claro que este recinto rectangular y su prolongación son parte de un recinto fortificado, por los restos que se conservan y por los escritos que conocemos. Pero además hay otra cuestión a tener en cuenta, y es que se mezclan materiales muy diferentes en los muros. Por un lado tenemos mampostería, por otro lado tenemos un sillarejo, un muro de piedra pequeña con labrado de cantería, y por otro lado tenemos sillería con bloques de piedra perfectamente labrados por el cantero y en el que se suelen aparecer las marcas de cantero. ¿Qué conclusiones sacamos de esta lectura? El primer nivel de mampostería correspondería a los restos del torreón defensivo construido por los moros probablemente en la segunda mitad del siglo XIII, tras las primeras incursiones de los cristianos en Andalucía, como fue la de Alfonso VII, que llegó a conquistar Andújar en 1155. Tras la reconquista de Andújar en 1224, los cristianos reconstruyeron el torreón con esta portada, porque se aprecia cómo asienta sobre los escalonamientos que va dejando una mampostería semiderruida. Y esta portada es un románico de libro, puerta pequeña, de muros muy anchos, con abocinamiento por triple arquivolta para diluir el efecto de túnel. Solo un arco ligeramente apuntado nos indica que estamos en una etapa de transición al gótico. Por tanto, este románico no puede ser de más allá de mediados del siglo XIII. Jaén es de los últimos lugares donde se construye en románico. A partir del siglo XIV se reformaría el torreón utilizando otra piedra más oscura y se remata con el matacán. ¿Qué lectura hacemos de este proceso cronológico? Pues tras la reconquista a los moros, los cristianos reconstruyen la fortificación entre 1224 y no más de 1250, destinando la planta del torreón a pequeña iglesia o recinto para el culto, colocando para su acceso desde el exterior su portada de iglesia, mientras que desde el interior de la fortificación se podría acceder probablemente desde la puerta lateral. La siguiente fase constructiva sería la fase gótico-mudéjar. Cuando se conquistan estas tierras, los moros fueron expulsados de ellas, pero muchos de ellos se quedaron y se convirtieron al cristianismo para no ser expulsados. Son los mudéjares. Cuando los cristianos construyen su iglesia, imponen la forma de construir, el estilo que impera en España en esa época, que es el gótico, pero la mano de obra será de los mudéjares, que han quedado en la zona, y ellos aportan la tradición islámica local con la utilización de materiales como el ladrillo, que además sale más barato que la piedra, construyendo en ocasiones en ladrillo y en otras combinando la piedra y el ladrillo.
El gótico mudéjar se desarrolla en los siglos XIV y XV principalmente. Esta construcción, aunque no contamos con elementos precisos para dar una datación exacta, tenemos que llevárnosla hacia la mitad del siglo XIV, hacia 1350 aproximadamente. El estilo gótico está ya bien definido, pero no así la factura del material, como ocurre en el siglo XV. Es una mezcla de material reutilizado, otra de nueva cantería y el ladrillo. La construcción gótico-mudéjar inicia la reforma del torreón convirtiéndolo en iglesia, que tendría los dos tramos que hoy se conservan y prolongaría por el muro este otros dos tramos. El avance de dos tramos más nos lo va a determinar la siguiente fase constructiva que ahora después veremos. La nueva iglesia es de pequeñas proporciones, de formas sencillas, que tienen la belleza de la sencillez donde los juegos de luz y de color crean un espacio casi mágico. De esta iglesia se conservan perfectamente dos tramos, configurando un espacio rectangular organizado en tres naves, de rango doble la central. Las tres naves están separadas por pilares cruciformes, rematados por capiteles de tosca decoración vegetal y geométrica, sobre los que descansan arcos apuntados con rosca de ladrillo que definen muy bien el estilo gótico, y sobre los que se asientan los muros de fábrica mixta de piedra y ladrillo. La siguiente fase constructiva será la bóveda gótica. La bóveda no se construye con la iglesia renacentista, como aparece en muchos escritos. La bóveda es anterior y ahora veremos por qué. Pero antes diremos que si esta es la siguiente fase constructiva, ahora sí parece evidente que la iglesia mudéjar se prolongaría hasta esta bóveda gótica, que habría venido a sustituir el ábside que tendría la iglesia gótico-mudéjar. Esta bóveda es anterior a la obra renacentista por tres razones: por la estructura constructiva, por el material empleado y por el estilo arquitectónico. La bóveda parece que se asienta sobre pilares renacentistas con arco de medio punto, pero solo parece, porque son pilares adosados meramente decorativos y solo reciben el arco renacentista, que tiene por objeto disimular el arco gótico ojival de la bóveda,
y acoger el escudo del obispo. La bóveda se asienta sobre 4 contrafuertes simétricos, 2 que están en el exterior, uno en la sacristía y otro en la calle, y 2 que con la ampliación renacentista se han quedado en el interior. Pero inicialmente los 4 contrafuertes estaban en el exterior. Además, los contrafuertes reciben otro adosado renacentista que aprovecha el rebaje del contrafuerte para apoyar los arcos de medio punto de la nave central. Vemos, por tanto, cómo por su estructura constructiva la bóveda se construye sobre contrafuertes que van siempre en el exterior de la iglesia. También vemos cómo son materiales completamente diferentes. Utiliza el ladrillo y la piedra. Y la bóveda es una bóveda estrellada de nervadura típica de la época más avanzada del gótico. Queda demostrado, por tanto, que la bóveda es anterior a la construcción renacentista. Pero, ¿cuándo la podemos datar? Pues a través de los contrafuertes vamos a intentar datar esta construcción. Hemos visto cómo tienen una construcción mixta. Están construidos con piedra de sillería muy bien labrada, pero aún siguen utilizando abundantemente el ladrillo. Quiere esto decir que aún hay una fuerte presencia mudéjar. Los moriscos, tras la rebelión de las Alpujarras de 1568, caen en desgracia y comienzan a ser vistos como un problema de seguridad nacional y empiezan a ser marginados socialmente hasta que son expulsados por Isabel II en 1604. Por lo que esta construcción tiene que ser anterior a 1568. Si buscamos similitudes en la comarca, encontramos una construcción de idénticas características en Andújar, en la Torre del Reloj. Si la comparamos, la construcción es idéntica. Esta torre se termina en 1534 en honor a Carlos V y los contrafuertes son aproximadamente de esta época, por lo que los podemos situar a principios del siglo XVI, aproximadamente entre 1500 y 1520, probablemente con el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, un obispo que tenía posesiones en Andújar. Y tendría una explicación sociológica y económica. En esta época, en Villanueva, hay un fuerte crecimiento demográfico que explica muchos de los hechos que conocemos de Villanueva en los siglos XVI y XVII. Nos cuenta Terrones Robles que la corona hacía merced y daba tierras gratuitamente a aquellos colonos que quisieran venirse a poblar las tierras de la aldea de Villanueva. Pero la gente era reacia a venir, no cruzaban el río, porque
Al estar el reino de Granada tan cerca, existía un peligro constante de las continuas razias que realizaban los moros, las incursiones que hacían a estas tierras y arrasando con todo lo que encontraban. Y estas tierras se encontraban desprotegidas de la protección de Andújar al estar al otro lado del río. Este peligro desaparece cuando los moros son expulsados definitivamente de España. Entonces comienzan a poblarse muy rápidamente estas tierras. Hemos visto antes cómo se trata de una bóveda estrellada de nervadura típica de la época más avanzada del gótico. Está formada por dos nervios que cruzan los 4 puntos. A base de terceletes configura una estrella y sobre esta una cruz de Calatrava muy bien definida, símbolo inequívoco del poder y dominio que la Orden de Calatrava ejerce en esta comarca. La bóveda nos deja un detalle muy importante y es el arranque de un nuevo haz de nervaduras para una nueva bóveda. Esto nos podría plantear la duda de si había más bóvedas que se hayan destruido, pero hay un detalle que nos indica que no, que la bóveda se construye de forma aislada como cabecera de la iglesia gótico-mudéjar, pero con la intención de en un futuro próximo continuar la construcción de una iglesia gótica con cubierta de bóvedas de nervadura, para lo que se deja el inicio de los nervios. Este detalle es la disposición de los contrafuertes interiores. Durante los años próximos, Villanueva sigue creciendo a un fuerte ritmo, hasta que hacia 1567 la aldea tiene envergadura importante y consigue la segregación como parroquia propia, independiente de la iglesia de Santa María de Andújar, de la que dependía, y nombrando el obispo de Jaén prior y cura y señalándoles la dezmería, los diezmos, los impuestos que tenían que cobrar, según nos cuenta Terrones Robles. A partir de aquí, una aldea fortalecida, que cuenta ya con 500 familias, unos 2.500 habitantes, que son muchos en aquella época, y con gran potencial económico, con parroquia propia, comienza a reclamar la separación jurisdiccional de Andújar. La segregación de la parroquia de Villanueva supone la espoleta que desencadena el proceso de separación de Villanueva de Andújar, que durará 200 años, y será impulsado por el clero local desde el púlpito. Este clero, que ya cobraba la dezmería, quiere también la jurisdicción administrativa, provocando incluso la intervención de Felipe II desde Portugal en 1581. En este contexto se plantea la construcción de una nueva iglesia, mucho más ambiciosa, mucho más grande, que responde a las aspiraciones de un pueblo en expansión, y a principios de la década de los 70 comienza la construcción de la nueva iglesia.
Pero ya no se construye en clave de gótico, como cuando se inició la bóveda, ni las dimensiones de la iglesia corresponden a las aspiraciones de este pueblo. Y en la provincia impone su criterio un gran maestro del Renacimiento, que es Andrés de Vandelvira, y se construye esta obra del Renacimiento sobre la iglesia anterior. La nueva obra es un renacimiento majestuoso, solemne, con el equilibrio del clásico, la perfección de la simetría y con una perfecta armonía entre el gótico y el renacimiento. La nueva construcción decide respetar la magnífica bóveda gótica, le adosa unos pilares renacentistas que soportan un arco de medio punto que disimula el arco apuntado y sirve para alojar el escudo del obispo de Jaén, don Francisco Delgado, que fue obispo desde 1566 a 1576, época de pleno apogeo de Vandelvira. Si en la iglesia hay presencia del obispo Delgado, en la iglesia hay presencia de Vandelvira, porque Francisco Delgado no hace nada sin Vandelvira, ya que en esta época ya era maestro mayor de la catedral. Es la etapa final de Andrés de Vandelvira, ya que muere en 1575, por lo que Vandelvira pudo hacer el proyecto de integración de una construcción gótica en una renacentista, algo que en esta fecha también está haciendo en la iglesia de Santa María de Linares. La nueva construcción abre dos naves laterales que doblan la anchura de la iglesia anterior, consiguiendo así una construcción de planta de salón que transmite majestuosidad, solemnidad, equilibrio, elegancia, simetría, armonía. Por el norte, la nave del Evangelio la cierra con arcada ciega de medio punto sobre pilastras toscanas, configurando arcosolios a modo de breves capillas altar. El tránsito del contrafuerte lo resuelve con acodos de medio punto que apoyan sobre el contrafuerte y el muro. Por el sur, la nave de la epístola sorprende la simplicidad del muro liso, sin la arcada ciega de la otra nave.
y además con una particularidad, y es que el muro es más estrecho, y esto es muy extraño porque el Renacimiento es simetría y esto no tiene sentido. Parece que haya sufrido una transformación posterior. No sabemos si pudo afectar en esta época el terremoto de Lisboa de 1755. El espacio central se resuelve con dos esbeltos pilares con columnas adosadas sobre potentes plintos de planta cruciforme y que reproducen el mismo esquema de los pilares utilizados por Vandelvira en muchas de sus construcciones, como la Catedral de Jaén. Igualmente, los capiteles y cimacios son de enorme similitud. También encontramos otro elemento de clara factura vandelviriana, como la decoración doblada en las esquinas. Estos dos pilares articulan todos los arcos de medio punto de la construcción, naves laterales y central. Cuando la construcción llega a la altura de la segunda arcada mudéjar, se comienza a construir el perímetro del resto de la iglesia, las dos portadas, la torre y la cimentación del final. Pero la construcción se interrumpió bruscamente hacia 1600. No sabemos por qué, bien por la muerte del impulsor del proyecto, bien por falta de recursos o de presupuesto. Vemos cómo se aprecia claramente en el muro y las portadas. Así quedó la portada principal,
La torre también quedó sin terminar. Las dos puertas quedaron inconclusas a una altura bastante elevada, lo que nos indica que incluso esa zona de la cubierta también había sido tirada, y eso explicaría la diferencia en la altura de las dos cubiertas, quedando así hasta nuestros días una parte del edificio mudéjar dentro del renacentista, que parece que lo abraza y engulle. En el siglo XVIII se adosa una pequeña capilla en la que lo más destacable es una preciosa cúpula de yesería policromada, exponente de un magnífico barroco y datada en 1735, según consta grabado en su interior. En el siglo XIX, la única intervención que se realiza en la iglesia es la torre. Sobre la terminación de la torre no tenemos datos concretos,
pero durante la primera mitad del siglo XIX no hubo variación alguna, pues Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España, donde hace una pequeña descripción de cada pueblo, de Villanueva dice sobre su iglesia que más parece castillo que iglesia, debido a que la torre aparecía cortada por la mitad y parecía una torre de castillo. No tenemos datos sobre la terminación de la torre, que debió producirse hacia finales del siglo XIX o principios del XX. En este estado llega la iglesia al siglo XX y se mantendrá así hasta 1972. En este año se acomete la última fase constructiva de la iglesia, terminando la fachada principal de la iglesia y el acondicionamiento de la plaza. Evidentemente, esta fase constructiva no tiene un valor relevante en el conjunto de la iglesia, pero para muchos de nosotros sí tiene un valor especial, un valor quizás sentimental, porque ha sido obra de nuestros familiares y contemporáneos. El impulsor de la obra fue el párroco don Domingo Aguilera Arjonilla. El constructor fue Lucas Arenas Cañizares, el maestro de obra Ignacio Alves Arenas, y con la participación de muchas más personas de la localidad. La obra consistió en levantar las últimas 9 filas de la fachada principal de la iglesia, que permanecía inconclusa desde principios del siglo XVII. El diseño lo hizo el arquitecto de Jaén, Rueda Heredia, y la imagen fue obra del escultor Castejón.